Muy buenos días, queridos estudiantes del Peldaño Español. Vamos a continuar con el siguiente tema del curso de química. ¿Ya? El tema que vamos a tratar hoy es masas atómicas y masa molecular. ¿Ya? Muy bien. Las masas atómicas y la masa molecular son distintas. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Las unidades químicas de masa van a ser aquellas relaciones cualitativas y cuantitativas que se producen entre los compuestos químicos y los elementos que lo constituyen. Eso quiere decir que cada elemento químico que se encuentra en la tabla periódica tiene pesos, ya tiene una masa diferente. Cada uno de ellos tiene una masa diferente, ¿ya? Las masas atómicas, vamos a hacer un mapa, existen de dos tipos, ya la masa atómica de un elemento y la masa molecular. Ya, recuerden, son terminologías diferentes. Masa atómica de un elemento, solamente un elemento. Ya, entre paréntesis, Ma, masa atómica de un elemento. Y la masa molecular, con una M mayúscula, masa molecular, o sea, dos elementos. Acá es un elemento y acá es dos elementos, masa de dos elementos. Por eso es molecular. Es una molécula, es la unión de dos o más elementos. Esto es masa atómica, solamente es un solo elemento, ¿ya? Entonces, la masa atómica de un elemento también se le conoce como peso atómico. La masa atómica de un elemento tiene como unidad al UMA. ¿Qué significa UMA? UMA significa unidad de masa atómica, ¿ya? Entonces recuerden que la masa atómica de un elemento es también el peso atómico, ¿ya? Su unidad es UMA, unidad de masa atómica, ¿ya? En cambio, la masa molecular de un compuesto químico se determina sumando las masas atómicas de los elementos que van a formar. En acá ya es la sumatoria de los elementos que lo van a componer, ¿ya? Las masas atómicas de los diversos elementos químicos se encuentran en la tabla periódica. Ya si no se recuerdan, está en la tabla periódica, pero debes de recordar siempre las masas atómicas de cuatro elementos principales e importantes, ¿ya? Como por ejemplo, tienes que recordar la masa atómica del carbono, del hidrógeno, del oxígeno y del nitrógeno. Estos cuatro no debes olvidarte. Ya siempre debes de recordar las más principales, ¿ya? A ver, las masas atómicas. Vamos a empezar con la masa atómica de un elemento. Ya, la masa atómica de un elemento tiene como la unidad al UMA. Ya les había dicho que es el UMA, ¿ya? Un UMA equivale a 1/12 masa. Por ejemplo, la masa del carbono es 1,66 por 10 a la menos 24. Esa es la masa del carbono en UMAS, ¿ya? Pero su peso es 2, ¿ya? Las masas atómicas del chon, el famoso chon, recuerdan, ¿ya? Y las masas atómicas de los elementos más importantes. Ya les voy a dar las masas atómicas. Por ejemplo, el elemento químico carbono, su símbolo es C, y su masa atómica es 12 UMA. ¿Ya? 12. ¿Cuánto es la masa o peso del carbono? 12. ¿Ya? Del hidrógeno. Del hidrógeno su símbolo es el H y su masa atómica es 1. ¿Ya? 1. Su peso del hidrógeno es 1. ¿Cuánto pesa el oxígeno? El oxígeno, su símbolo es O y su masa atómica es 16. ¿Ya? 16 pesa el oxígeno. Y el nitrógeno, símbolo N, su masa atómica es 14. Entonces, ¿cuánto pesa el nitrógeno? 14. ¿Ya? Estas cuatro no deben de olvidar, no deben de olvidar. En todos los ejercicios casi van a tener que sumar o juntar en las masas atómicas de estos cuatro principales elementos, ¿ya?
Y las masas atómicas de los demás elementos, muy importantes también. Por ejemplo, en metales y no metales. ¿Cuánto pesa el calcio? 40. El hierro, 56. El aluminio, 27. Ya, así sucesivamente, todos estos elementos tienen su peso. Ya, por si no la encuentran en la tabla periódica, aquí les estoy dando sus pesos exactos. Ya, del bromo 80, del fósforo 31, del azufre 32, del cloro 35.5. Entonces, con estas masas atómicas vamos a trabajar nuestros ejercicios. ¿Ya? Entonces, recuerden, las más importantes es el CHO. ¿Ya? Ahora, la masa molecular. En la masa molecular ya les había dicho que es la unión de dos o más elementos. ¿Ya? Se determina sumando las masas atómicas de los elementos que lo forman. ¿Ya? ¿Cuál va a ser mi fórmula? Mi fórmula de la masa molecular, M, va a ser igual a la sumatoria de las masas atómicas de los elementos químicos. Suma de las masas atómicas de los elementos químicos, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo, determina la masa molecular del siguiente compuesto, por ejemplo, del agua, ¿ya? Este es el compuesto agua. ¿Cuál es fórmula? H2O. ¿Cómo voy a determinar la masa molecular para este compuesto? Primero pongo las masas atómicas. ¿Cuánto es la masa atómica del hidrógeno? ¿Cuánto pesaba el hidrógeno? 1. ¿Cuánto pesa el oxígeno? Entonces, 16. Entonces, ¿cuál es mi fórmula para determinar mi masa molecular? Es esta, ¿no es cierto? La sumatoria de las masas atómicas de estos elementos químicos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, masa atómica es igual, masa molecular, perdón, es igual a, ¿cuántos hidrógenos hay acá? ¿Cuántos átomos de hidrógenos hay? 2. Pones 2. Por, multiplicamos. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1, ¿ya? 1. Más, ¿cuántos oxígenos observan? ¿Ya? 1. Ya, 1. Por, ¿cuánto pesa el oxígeno? 16. 16 pesa el oxígeno. ¿Ya? Tienen que observar también, teniendo en cuenta el número de átomos que presenta y la sumatoria de sus masas. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo tengo 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Multiplico con sus masas. ¿Ya? A ver, seguimos. Masa molecular es igual a 2 por 1, 2, ¿no es cierto? Más 1 por 16, 16. Entonces, la masa molecular para el compuesto agua es 2 más 18, ¿cuánto es? Perdón, 2 más 16 es igual a 18. Entonces, esta es la masa molecular de este compuesto agua. Así pesa el compuesto H2O. Y así sucesivamente vamos a seguir resolviendo los demás ejercicios en nuestra ficha de aplicación.